Gracias por continuar con nosotros en Contexto. En la entrevista central tenemos con nosotros a Miguel Ángel Cordero, quien es analista en geopolítica y relaciones internacionales. Buenas noches, qué bueno tenerlo aquí. Buenas noches, Yasmín. Es para mí un placer estar aquí en tu programa, a ver si nos ponemos en contexto con estos temas internacionales y todo lo que está pasando en el mundo. Así es, interesante todo lo que pasa y todo gira en torno a Estados Unidos. Estados Unidos tratando de finalizar guerras. En el caso de Ucrania vimos un presidente que ha sido muy agresivo, de lo que parecería su aliado incondicional, Ucrania, y su detractor por décadas, Rusia. Ahora parece como que se invierten los papeles. ¿Qué está pasando? ¿Qué está buscando Trump? Parece como que es más amigo de Rusia que de los países de Europa, de los países de Ucrania. ¿Por qué este cambio? Más parece que estamos ante un cambio de paradigma en el ámbito de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos. Y por eso nos preguntamos, ¿estamos ante un cambio de era o una era de cambios? Más parece que estamos haciendo un mix de ambas. Y la llegada del nuevo inquilino a la Casa Blanca, pues, ha venido con una maleta cargada de sorpresa, donde se han destapado algunas cajas de Pandora, como se podría decir. La dinámica relacional comenzando de Estados Unidos con la Unión Europea ha variado, ha dado un giro de unos 180 grados. Los aliados tradicionales de los Estados Unidos, la Unión Europea, acorde a mi punto de vista, parece que todavía pretendían seguir viviendo de lo que es el Plan Marshall. Se habían olvidado de una autogestión verdadera y duradera que le garantizara una seguridad no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Y por ello escuchamos un Emmanuel Macron, presidente de Francia, decir, antes de la invasión a Ucrania, tenemos que salir de la sombrilla de los Estados Unidos. Debemos generar una autonomía estratégica. Nadie le hizo caso. Más parece que Emmanuel Macron leyó el pensamiento de Charles de Gaulle, que tenía esa visión de una Francia grande, una Francia que fuera independiente de toda instancia, de toda colonización del pensamiento estratégico, y parece que Emmanuel Macron ya en sus últimos avisares de su gestión del periodo anterior, pues, decidió revivir a Charles de Gaulle y enarbolar el pensamiento de Charles de Gaulle a través de lo que es la autarquía estratégica de la Unión Europea, pero con un propósito fundamental, que sea Francia que dirija esa autarquía europea. Pero nadie le hizo caso. Ahora, en los actuales momentos, ya podemos ver una Unión Europea que está redefiniendo su tablero, ese pequeño espacio continental, con el objeto de determinar cómo será su autodefensa. Y para ello vemos a Ursula von der Leyen, que ya anunció un gasto en defensa de unos 800.000 millones de dólares. ¿En qué parará esto y en qué sentido iría? Porque ya se siente como una separación de lo que es la OTAN, donde Estados Unidos más parece que no pretende seguir subsidiando la OTAN. El mayor aporte a la OTAN lo hace los Estados Unidos. Yo particularmente digo, y Mark Rutte lo confirmó, Estados Unidos es el socio principal de la OTAN. La OTAN existe porque está Estados Unidos ahí aliado. Pero fuera de Estados Unidos no existe la OTAN. Sin embargo, y Vladimir Putin lo ha enmarcado esto también. Sin embargo, en relación al tema de la defensa, o sea, a pesar de los esfuerzos y los anuncios, sería un plan muy a largo plazo. O sea, a corto plazo es difícil que se rearme Europa. Además, las prioridades de los países varían. Muchos países, sus votantes, no están de acuerdo con aumentar el gasto en defensa. Y países, por ejemplo, tan pacifistas después de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de Alemania, es hasta mal visto el rearme. O sea, ¿cómo conciliar diferencias entre 27 países más los restantes que son socios y los países de Europa del Este que sí tienen un gasto en defensa alto? ¿Cómo vamos a conciliar
las políticas de cada uno de los países con intereses tan distintos. Y esa narrativa de Europa de un pacifismo, de derechos humanos, o sea, que se quedó relegada en un viejo continente que no quería verse militarizado. Ese viejo paradigma ya ha cambiado, porque la primera que está sometiendo ese cambio de época para generar un nuevo esquema en lo que es la autodefensa es Alemania. Y precisamente Alemania, que tiene limitaciones constitucionales en cuanto a su techo de deuda, ya la Bundesbank ha entendido que eso hay que descontinuarlo. Algo similar sucede en Japón y Japón se está rearmando porque sabe que tiene situación en lo que es el mar meridional de China si China decide invadir a Taiwán porque le va a cerrar el estrecho de Taiwán. Pero regresando a Europa, están de acuerdo todos. Cuando Ursula von der Leyen emite ya ese documento final, ese llamado, es porque ya han llegado los 27 a un acuerdo. Lo extraño es que Hungría con Víctor Orbán haya decidido apoyar la moción. ¿Pero por qué lo han hecho? Porque existe una demanda interna, comenzando con los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, que se sienten prácticamente en la calle, se sienten que en cualquier momento pueden ser agredidos por Rusia después de una paz que se declare duradera, que el ejército ruso se venga a reconstituir, porque hay que estar claro en algo. Aunque exista una paz en Ucrania, Rusia no está en condiciones de alterar un nuevo orden después de la paz, por lo menos por una década. Y es igual que el asunto del presupuesto destinado a defensa por Europa de los 800.000 millones de dólares. Es un presupuesto que se va a tomar para un desembolso de una década, unos 10 años. Y en un plazo de 10 años es que se podría ver un cambio a nivel de lo que es el sistema defensivo de una Europa que no está produciendo armamento en estos momentos y que está prácticamente a merced de lo que puedan importar de los Estados Unidos para poder cumplir con sus necesidades internas, principalmente en el ámbito tecnológico, porque no tienen la tecnología adecuada, aunque Alemania sea un gran productor de armamento. Esos armamentos tienen y requieren de lo que es la tecnología de los Estados Unidos para poder realizar ese ensamblaje. Hay una dependencia directa y como dice Joseph Nye y Robert Coame con su teoría de la interdependencia compleja, Europa todavía depende demasiado de los Estados Unidos. Y en el ámbito de lo que es la taxonomía de la seguridad y sobre todo el ámbito de la defensa, hay todavía un amarre muy fuerte. Ese cordón umbilical que depende, ese amarre con los Estados Unidos, todavía no se afloja. A mediano plazo, 5 años, va a tener una dependencia, por lo cual es imposible que a mediano plazo, a corto, imposible, a mediano plazo, pueda Europa tener o gozar o disfrutar de una independencia o una autonomía estratégica. Particularmente yo entiendo, después de un análisis geopolítico, que Estados Unidos no va a dejar sola a Europa. ¿Por qué no la va a dejar sola? Porque le interesa el posicionamiento geoestratégico de Europa para en el día de mañana tener incidencia en lo que es un Indo-Pacífico, un mar meridional de China, y requiere de aliados europeos para poder contrarrestar lo que es la fuerte economía china, que ahora mismo está mermada, pero hasta el 2017 tuvo un crecimiento de 2 dígitos. Ya después de la COVID se vino a reflejar la realidad de lo que era la economía china y más con la caída de su sector inmobiliario, cuando Country Garden y Evergrande, que representaban el 30% de lo que es el PIB de China,
pues dejaron de producir. ¿Crees tú que lo que hace Donald Trump, estas amenazas, es para poder negociar de forma transaccional y que al final es peor lo que se ve que lo que en realidad sucede? O sea, Donald Trump, decías tú que no va a abandonar Europa porque no le conviene a Estados Unidos, pero parece que cada vez más se retira, y cuando tú te retiras de espacios de poder, otro actor pudiera entrar. Tú te retiras de la OMS, te retiras del Acuerdo de París, te retiras de tantos acuerdos y amenazas tanto con retirarse, que eso crea cierta incertidumbre, y la lógica te dice que esos países van a empezar a negociar con otros. No, porque es que no hay muchas opciones para negociar. Ya. No hay muchas opciones para negociar, y de hecho, ¿con quién puede negociar? Con China, cuando se da cuenta que China es un competidor estratégico. No puede competir con China cuando China ha inundado sus mercados y ha tirado, ha mandado a cerrar sus fábricas productivas, y en ese sentido Europa tiene una dependencia del mercado chino, y ahora es que está despertando Europa y se ha dado cuenta que está inundada de vehículos eléctricos chinos y que prácticamente el sector estratégico como las comunicaciones estaba casi en manos de los chinos. Ha despertado de ese letargo, de ese sueño en el cual se encontraba imbuido, y al igual que la dependencia de los combustibles fósiles y el gas ruso, donde hay un pensamiento que habla de que Rusia tiene el poder y el monopolio de lo que es los combustibles, el gas, y que esa guerra que él está librando ahora mismo en Ucrania era porque él entendía que Europa no iba a despertar de ese sueño, no iba a abandonar esa dependencia de sus combustibles y su gas, e igualmente China. Pero como hay una alianza sin límite, entre comillas, en estos momentos, entre China y Rusia, para la Unión Europea, tanto China como Rusia representan un riesgo y han cortado de una manera, podríamos decir, limitada lo que es su dependencia del gas ruso. No están importando directamente lo que es el petróleo, pero el gas está limitado. En cuanto a China, también ha limitado las importaciones de ciertos productos. Ahora, solo le queda a la Unión Europea un aliado que en estos momentos está jugando con Donald Trump a la cabeza una estrategia que no es una guerra, no es una guerra comercial o arancelaria, como le dicen. Yo le denomino la diplomacia de los aranceles. ¿Por qué la diplomacia de los aranceles? Porque a través de los aranceles él está obteniendo una serie de facilidades y buscando establecer una homeostasis en lo que se llama la balanza comercial de los Estados Unidos. Si analizamos hacia quién van dirigidos los aranceles, México tiene una balanza comercial favorable con los Estados Unidos de 146.000 millones de dólares. Canadá tiene una balanza comercial con los Estados Unidos favorable de 57.000 millones de dólares. Pero China ni se diga. China tiene una balanza comercial favorable de 290.000 millones de dólares. Y la Unión Europea tiene una balanza comercial favorable de casi 200.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el asunto de los aranceles? Si yo te compro mucho, ¿por qué tú me compras poco? ¿Por qué tú le pones restricciones a ciertos productos que yo quiero llevar a tu mercado? Hay limitaciones, hay una protección a tu sector productivo y tú me limitas con la compra. Pues yo te voy a poner aranceles para que tú no le pongas limitaciones a mis productos que puedan ingresar a tu mercado. Sí, con ciertas reglas arancelarias, está bien. Sí, pero no hay un tema en las formas que sí importan en la diplomacia, y de repente Donald Trump le da una tregua de un mes, después anuncia un arancel un día, al otro día lo quita. Eso es estrategia. Pero hay un tema de incertidumbre, pero sí, hay una volatilidad en los mercados. Eso es lo que se busca. Y además, otro punto, o sea, al final, ¿puede Estados Unidos
suministrar eso que hace falta? ¿Puede crecer esa industria local de Estados Unidos o al final los perjudicados van a ser los consumidores estadounidenses? Fíjate, la inestabilidad en el mercado tiene sus consecuencias. Hay un sacrificio, como lo dijo Donald Trump. Hay un sacrificio, pero llega un momento que esa inestabilidad se produce lo que se llama una homeostasis, porque según los acuerdos que se arriben los diferentes estados, porque los aranceles van a perjudicar a todo el mundo. Van a perjudicar a los consumidores norteamericanos, claro, pero esos productores nacionales estadounidenses que están deslocalizados, sea en Canadá, en México principalmente, saben que si hay un impuesto, que si hay un arancel que les perjudica fuera de su país, pueden pensar localizar o relocalizar su planta en los Estados Unidos. Esa es una opción y es lo que está buscando Donald Trump. Pero es un proceso que se va a tomar un tiempo. Apenas llevamos un mes y pico del mandato del nuevo inquilino en la Casa Blanca. Y parece una eternidad. Y parece una eternidad. Pero ¿no crees tú son que... momentos difíciles, pero va a llegar un momento de reacomodamiento. Pero ¿no crees tú que el país que lidera en el mundo debe tener otro lenguaje? O sea, cómo las políticas se toman a través de las redes sociales, cuando en otro tiempo la diplomacia se respetaba. ¿Cómo tú mantienes una continua zozobra, incertidumbre a todos los países con amenazas constantes? ¿No está haciendo Donald Trump el mundo más peligroso? No es tanto peligroso. Yo entiendo y visualizo que estamos, al estar prácticamente en un cuestionamiento de quién es la hegemonía global, ahora mismo no existe un hegemón. Ahora mismo no existe una potencia, sí, no existe una policía del mundo. Pero Estados Unidos siempre en su discurso ha hablado de defensa de la democracia. Tenemos una historia de un plan Marshall, tenemos una historia de exportación de democracia y de intervención en países. Tenemos una historia de vamos a apoyar a los partidos que respetan la democracia. Y ahora Donald Trump simplemente negocia directamente. No importa si tú eres un dictador, si tú eres autocrático, si eres... No importa, yo te ubico en la misma mesa a Vladimir Putin, yo le quito sanciones y lo saco del ostracismo, de la aislación, del aislacionismo internacional que está Rusia, o sea, lo pongo al mismo nivel que otras potencias. O sea, no importa, yo no me junto, yo no tengo que conversar con democracia porque el factor ideológico no importa. Ya podríamos decir que ese es un viejo paradigma. Estamos en la antesala de un nuevo paradigma, de una nueva era, o de un cambio de época, una época de cambio. Podríamos decir que la presencia de Trump en la Casa Blanca está enmarcando un nuevo hito de lo que es la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vemos ahora mismo que el Estado profundo en los Estados Unidos está cambiando su directiva, donde los que antes estaban en contra, como Elon Musk, que subvencionaba lo que es el Partido Demócrata, ahora es su aliado y que dirige la Oficina de Eficiencia Gubernamental y ha tomado por los cuernos lo que es la USAID y una serie de dependencias, entidades de lo que es las instituciones de los Estados Unidos. Entre ellos... Un retroceso democrático. No, hay que verlo de otra manera. El Social Security, por ejemplo, el Social Security, los muertos estaban cobrando todavía en el Social Security. El Social Security, había gente con 150 años que todavía estaban cobrando. ¿Dónde se iba ese dinero? ¿Dónde se iba? Es decir, que las instituciones, una de las potencialidades de los Estados Unidos es las instituciones y su institucionalidad. Pero estamos viendo que ahora están siendo cuestionadas con este remenión de lo que es el ámbito del famoso Estado profundo, donde se está cuestionando el sistema. Y eso es lo que ha traído el gran dilema de seguridad y de inestabilidad a nivel global. Cuando se cuestiona la parte económica, se está cuestionando lo que es la estabilidad global. Y Estados Unidos ha removido lo que es el sistema internacional, donde las bolsas en el día de hoy están de una forma y mañana están de otra. Eso, existe lo que se llama la teoría del cambio, pero el cambio genera otro cambio. Y vamos a ver hacia dónde llega, porque en un momento determinado debe crearse una homeostasis. Y tenía que ser alguien que propiciara eso.
no con esto estamos de acuerdo con una serie de políticas de Donald Trump. Donald Trump, que como tú muy bien señalas, está negociando directamente ahora con Hamas, allá en Qatar, con su líder político. Está bien esto, bueno, tiene que buscar la forma de lograr la paz en el Medio Oriente. Es una de las vías por las cuales ahora le conviene eso a Benjamín Netanyahu. No, está molesto Netanyahu. ¿Por qué? Porque se está viendo en los zapatos de Volodymyr Zelensky, donde Donald Trump estaba negociando con Putin lo que es la paz en Ucrania, sin tomar en cuenta a Ucrania, sin tomar en cuenta a la Unión Europea, perteneciendo Ucrania a una Unión Europea. No a una Unión Europea, sino al ámbito geográfico de lo que es Europa. Pero tenemos también una situación donde podría llegar lo que es la paz en el Medio Oriente, en Siria, que recientemente se depuso a Bashar al-Assad. También ya vemos conflictos en la zona ya de Tartú, donde Rusia tiene su base naval, donde han muerto ya más de 1.500 personas en enfrentamiento entre las autoridades y los reductos de Bashar al-Assad, esa población alawita. ¿Quién estará detrás de esto? Mira, Miguel Ángel, vamos a responder esa pregunta. Tenemos que ir a una pausa a cumplir con los compromisos comerciales y volvemos en breve.